que fueran prestando atención a los días, que fueran viendo si de acuerdo a la temporada del año en la cual estamos, los días son más cortos o son más largos. Entonces, para que nos puedan compartir ahí rápidamente los que hayan hecho la tarea, qué fue lo que lograron averiguar. Ingeniera, disculpe, Sí, dígame, Diana. es que la verdad no nos dejó ninguna tarea. La última clase nos la dio usted. Ay, pues, ya ni me recordaba, Pato. Entonces, debe ser en la otra sección donde él se dio. Igual, no se preocupen, esto era únicamente en la clase, pues sí lo platicamos un poco de cómo los días se van acortando, cómo los días se van alargando, que precisamente en la temporada del año en la cual estamos, las noches son más largas, ¿verdad? Los días se han ido acortando. Por ahí vi una mano levantada de Franco Zumeta, no sé si tenía alguna pregunta. Si no, No José, era pregunta, sí, diga. era un comentario. A la sección B sí nos dejó una tarea. Sí, Sí, es solo era que de las horas del día. las horas del día, entonces así era la cosa, ¿verdad? Los de la sección B fueron los que estuvieron con el ingeniero y los de la sección D estuvieron conmigo. Ya ni me recuerdo a quién le doy clases para todos. Entonces, si a los que sí les dejaron la tarea, si nos pueden compartir, ahí vi a Josué España también levantando la mano. Pues a mí me dio, digamos, bueno, yo lo que vi, pues como a las 5:35 ya empezó a salir el sol y se escondió como a las 5:40 o menos, como 5:30. Gracias, Josué. Byron. Acá amaneció, bueno, acá en Colombia, donde yo vivo, amaneció a las 5:53 el día de ayer y oscureció a las 5:44. Después son 11 horas 50 minutos más o menos los que hay de los Kender. Sí, yo empecé a ver los rayos, por así decirlo, del sol como a las 5:20 de la mañana, un poquito más temprano, 5:15, 5:20, y ya para ocultarse entre 5:40 y 5:50 de la tarde. Está bien, gracias, Kender. Veo a alguien más levantando la mano, Fátima y luego Vivian. Yo vi que como a las 5:38 más o menos empezaba a salir el sol y se estaba ocultando a las 5:40, 41. Gracias. ¿Y Vivian? Ingeniera, yo conté que amaneció a las 5:54 y empezó a anochecer a las 5:46. Gracias, Vivian. Entonces, es para que lo tomen en cuenta y que también vayan siendo un poco más observadores en general, patojos, que vayan notando, aprovechando que ustedes se levantan temprano, que vayan notando a qué hora sale el sol y a qué hora se oculta. Y conforme vamos avanzando en el tiempo hacia diciembre, van a ver que la hora del atardecer, la hora en la cual se oculta el sol, cada vez va a ser más temprano. Eh, como les decía, aquí en Guatemala la diferencia no es tan marcada, es cuestión de unos 10 minutos, 15 minutos, si mucho llega hasta media hora. Es decir, que tenemos días de 11 horas y media y noches de 12 horas y media. Pero en latitudes más al norte, más al sur, esto es mucho más evidente, con días de 18 horas de luz, 20 horas de luz, ¿verdad? Cuando estamos en verano, y lo contrario, cuando estamos en invierno, días bien cortos. Entonces, esto era lo que queríamos que ustedes fueran notando, y también en el último día hablamos acerca de las podas, de las actividades agrícolas, dependiendo la época del año en la cual nos encontremos, y que también vamos a tener una unidad solo para eso. Entonces, con la sección en la cual yo estuve, hablamos de latitud. Para los demás, este es un tema nuevo. La latitud, les comento, es esa distancia medida del ecuador
hacia los polos. Con la sección en la que estuve les preguntaba si habían visto esto en cartografía, pero me dijeron que no, entonces tratamos de explicarlo ahí un poco despacio. Les comento, la latitud se refiere a esta distancia que existe entre la línea del Ecuador. La línea del Ecuador es esta línea imaginaria que divide en dos polos el planeta, que divide en el polo norte y el polo sur. Y la latitud se mide desde esta línea hacia arriba, hacia el norte o hacia el sur. Eso es latitud. Para poder medir esta distancia, pues existen varias formas. Aquí vamos a hablar de dos formas. Una primera es utilizando grados, minutos y segundos, y a esa forma de medición se le conoce con el nombre de coordenadas sexagesimales. Coordenadas sexagesimales. Entonces, por medio de instrumentos, aunque realmente ahora es todo más en un formato de mapas y cartillas electrónicas, por medio de instrumentos anteriormente, compases, se podían medir estas coordenadas. Entonces, a partir del Ecuador, vamos a tomar una distancia y así es como vamos a obtener esa medida. La otra forma que podemos medir la latitud es por medio de, no utilizando grados, minutos y segundos, sino que utilizando medidas lineales en metros. Y a este tipo de medición le vamos a llamar coordenadas UTM. Esto se los vamos a decir así de manera muy general porque es algo que ustedes van a estar discutiendo ampliamente en su curso de cartografía. Entonces, de acuerdo a lo que vimos anteriormente, les quiero colocar aquí un poco de información para que ustedes manejen. El planeta, para poder ser medido, hemos implementado una serie ahí de líneas imaginarias, donde esta que lo divide en los polos norte y sur, dijimos que es el Ecuador. A partir de esta línea del Ecuador hay una serie de líneas imaginarias que son paralelas al Ecuador y cada una de estas líneas se llaman paralelos. ¿Sí? Entonces, el Ecuador divide al planeta en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Pero también hay otra serie de líneas imaginarias que dividen al planeta de esta forma. Esta línea imaginaria que divide al planeta de esta forma recibe el nombre de meridiano. Y también fue colocado de una forma arbitraria un meridiano de referencia, el meridiano 0, que se conoce con el nombre de meridiano de Greenwich. ¿Qué es lo que hacen los meridianos? Divide al planeta en dos hemisferios, en el hemisferio este y en el hemisferio oeste. Y así como vimos que hay paralelos, ¿verdad? También vamos a ver que hay una serie de meridianos. Una serie de meridianos que van a estar dividiendo al planeta en este y oeste. Esta medida de los meridianos se conoce con el nombre de longitud. Por lo tanto, hay longitud oeste y longitud este. Y en el caso de los hemisferios norte y sur, esto es la medida que se conoce con el nombre de latitud. Pero si tienen dudas, ahorita no puedo ver bien si están levantando la mano porque si no se borra esto. Pero si tienen alguna pregunta, me gustaría que enciendan su micrófono y la hagan. No sé si tienen preguntas.
Y la longitud sería así como la distancia del meridiano de Greenwich a cada punto. Correcto, la longitud sería esa distancia que existe del meridiano cero hacia el oeste o hacia el este. Eso sería la longitud. Ahí se recuerdan que ahorita estamos hablando de esto, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Sí, si no tienen dudas, entonces, ¿por qué decimos que la latitud es una variable, es un factor que va a incidir directamente en la cantidad y calidad de la energía lumínica que reciba un lugar? Entonces, para tratar de entender esto, vamos a hacer lo siguiente. Esta esfera que tenemos aquí en el centro es el planeta Tierra, ¿sí? Y esto sería cierto si el planeta, digamos, estuviera plano o estuviera en concordancia con relación al plano en el cual se está moviendo. Pero ¿qué es lo que sucede? El planeta Tierra tiene una leve inclinación, ¿verdad? No se ve así exactamente como está dibujado, sino que el planeta Tierra, cuando se mueve alrededor del Sol, lo hace con una leve inclinación. Lo hace con esta leve inclinación. Igual los que habíamos estado o con los que les había dado clase, esto ya lo habíamos explicado, pero vean, esta leve inclinación hace que no todos los lugares reciban la misma cantidad y calidad de energía lumínica. Esta inclinación es de 23.5 grados. ¿Sí? Si tenemos el Sol por acá, ¿qué es lo que ocurre? Los rayos de energía lumínica, los rayos de Sol, cuando llegan a los polos, lo hacen con un nivel de inclinación. Un rayo solar va a llegar y se va a dispersar en un área muy grande, mientras que los rayos solares, cuando llegan a las regiones cercanas al ecuador, miren cómo ingresan prácticamente de forma vertical y entonces impactan en áreas muy pequeñas, se quedan concentrados en áreas muy pequeñas, mientras que los rayos solares, cuando llegan a los polos, se dispersan en áreas muy grandes. Por ello decimos que la latitud también va a incidir en la cantidad y calidad de energía lumínica. A medida que estamos en latitudes más al norte o más al sur, la calidad y cantidad de energía lumínica es menor. Pero cuando estamos más cercanos al ecuador, vean, la calidad y cantidad de energía lumínica es mucho mayor. Nuevamente les pregunto si que pudieran encender su micrófono y contar. Bien, entonces, si no tienen dudas, esto es con relación a la latitud. Decíamos que es esa medida que va desde el ecuador hacia los polos. Esta es una latitud medida con coordenadas sexagesimales y esto era lo que les hablaba de la latitud medida con coordenadas métricas en el sistema UTM. Me decían que en cartografía estaban viendo historia, seguramente ya vieron el nombre de este personaje. ¿Qué significa UTM? Significa Universal Transversal Mercator. Mercator es el apellido de esta persona que ideó dividir al planeta en una cuadrícula, en una grilla se llama, en una cuadrícula que tiene 60 zonas, ¿verdad? Serían como 60 meridianos, por decirlo así. Y a partir de esta cuadrícula se miden las distancias utilizando
utilizando metros. Pero también, vean, existe una línea cero de referencia a partir de la cual se va a medir la latitud, siempre latitud norte y latitud sur. Ingeniera, disculpe. Sí. Ingeniera, fíjese que a mí me dio fallas la computadora desde que estaba hablando de lo del ecuador del planeta. No sé si podría repasar un poco, por favor. ¿Alguien más tuvo fallas, Patojos? ¿Todo bien? Entonces, vea, Fernando, así rápidamente. El ecuador es una línea imaginaria que divide el planeta en un hemisferio norte y un hemisferio sur. A partir de esa línea imaginaria llamada ecuador, podemos medir la latitud. La latitud es esa distancia entre el ecuador hacia el norte o esa distancia desde el ecuador hacia el sur. El ecuador es una línea de referencia únicamente para poder utilizar los diferentes sistemas de medición, ya sean sexagesimales o coordenadas métricas, como en el caso de este sistema denominado OTM. Entonces, ¿cuál es la importancia aquí? Que la latitud, ¿verdad? Y la posición en el planeta en la cual nos encontremos va a afectar directamente la cantidad y calidad de la energía solar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Solo déjenme ver, Patojos, que yo veo que hay algunos problemas aquí de gente que no ha podido entrar. Solo. Bien. Entonces, disculpen, pero aquí me estaban hablando que no habían podido entrar. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Bueno, con la latitud, también hablábamos que en las regiones más hacia los polos, ya sea hacia el polo norte o hacia el polo sur, lo que vamos a encontrar es este tipo de paisajes. ¿Qué es lo que ocurre acá? Vamos a encontrar una gran cantidad de individuos de la misma especie. Cercano a los polos, lo que vamos a encontrar es una gran abundancia. ¿Qué quiere decir abundancia? Que vamos a encontrar muchos individuos de la misma especie. Mientras que cercano al ecuador, lo que vamos a encontrar es riqueza. ¿Qué es la riqueza? La riqueza es una gran cantidad de especies, una gran cantidad de especies diferentes. Eso es lo que vamos a encontrar en lugares cercanos al ecuador, riqueza. Entonces, si queremos verlo de otra forma, en lugares cercanos al ecuador encontramos una gran cantidad de riqueza, ¿sí? Mucha riqueza, y en lugares cercanos a los polos, mucha abundancia. Y en lugares cercanos al ecuador va a haber poca abundancia. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugares cercanos al ecuador puede haber una gran variedad de especies, una gran cantidad de especies diferentes y posiblemente las poblaciones de esas especies sean pequeñas, sean pocos individuos, pero un montón de especies diferentes. ¿Qué pasa en los lugares cercanos a los polos? Hay mucha abundancia, es decir, muchos individuos de la misma especie y poca riqueza. ¿Qué sucede aquí? Aquí no vamos a encontrar una gran diversidad, aquí vamos a encontrar pocas especies porque son condiciones adversas y pocos individuos son los que están adaptados a esas condiciones. Por lo tanto, en lugares cercanos a los polos, pocas especies
pero sus poblaciones son muy grandes. Un montón de individuos de la misma especie. Entonces aquí están esas definiciones de estos dos conceptos, riqueza y abundancia, que son conceptos clave para poder entender algunos temas de ecología. Les pregunto, ¿les queda claro qué es riqueza y qué es abundancia? De mi parte, no, ingeniera. ¿Será que puede volver a repetir, por favor? Entonces imaginemos riqueza como una gran cantidad de especies diferentes. Eso es riqueza. Una gran cantidad de especies diferentes en un área determinada. En un área determinada, nosotros, esta es un área determinada, tenemos la especie A, la especie B, la especie C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Eso es riqueza. Un montón de especies en un área determinada. ¿Qué es abundancia? Abundancia es esto. Tenemos la misma área determinada, pero lo único que vamos a encontrar es un montón de individuos de la misma especie. Un montón de individuos de la misma especie. Esto que está acá es riqueza y esto que está acá es abundancia. Entonces, riqueza, una gran cantidad de especies en un área determinada. Abundancia, muchos individuos de la misma especie en un área determinada. ¿Y qué tiene que ver esto con relación a las latitudes? Lo que tiene que ver es que en el centro del planeta, cercano al Ecuador, vamos a encontrar esta situación. Mucha riqueza, una gran cantidad de especies. Y cercano a los polos lo que vamos a encontrar es esto. No hay diversidad, sino lo que vamos a encontrar muchos individuos de la misma especie. Eso es abundancia. ¿Dudas? Tal vez algunos ya lo entendieron y como les decía, con algunos ya los habíamos visto, pero yo creo que sí vale la pena repasar estos conceptos. Recuerden que ya el lunes tienen su primer examen corto y realmente del contenido que tenemos vamos a echar mano de lo que les hemos hablado y estos son conceptos que se prestan para hacer algunas preguntas interesantes. Entonces, ¿alguna pregunta con relación a riqueza y abundancia? ¿Seguros? Bueno, entonces, para ir terminando esta parte de la latitud, Guatemala. Solo ¿Sí? antes de continuar, ¿cómo sería una pregunta interesante? Es decir, un ejemplo de una pregunta con respecto a este tema. Melanie quiere ahí que les dé el chivo de la... Siempre nuestras preguntas es tratar de aplicar el conocimiento. No esperen una pregunta de diga qué es abundancia, diga qué es riqueza, no. Ustedes tienen que tener claro los conceptos y en un caso, en un ejemplo, determinar si eso se refiere a abundancia o se refiere a riqueza. Más o menos por ahí irían encaminadas las preguntas. Determinar si en un área hay riqueza o más bien hay abundancia. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, para ir terminando esto de la latitud, vean, Guatemala está posicionada en un lugar muy cercano al Ecuador y por ello en Guatemala nosotros podemos obtener cosechas todo el año, cosechas de cultivos anuales como los que vemos aquí en la fotografía, maíz, caña, azúcar, algunas leguminosas, que son plantas anuales, se llama, porque su ciclo de vida es anual, y eso es algo que está presente en los países cercanos al Ecuador. Digamos que el metabolismo es mucho más rápido, los ciclos de vida son más cortos, y por ello en Guatemala podemos obtener este tipo de productos.
Pero también la posición de Guatemala permite que podamos obtener algunos otros productos que sus ciclos de vida son más largos, como en el caso de los frutales. Entonces, esa posición cercana al Ecuador nos permite obtener productos anuales de ciclos de vida corto, pero también que estamos un poco hacia el norte, nos permite obtener algunos productos que su ciclo de vida es más largo. Y prácticamente todo el año en Guatemala vamos a obtener casi que todos los tipos de frutas. Es cierto que hay temporadas bien marcadas en el año de alguna fruta, pero por ejemplo, si pensamos en aguacates, si pensamos en limones, tenemos disponibilidad todo el año. Hay algunos productos que por su demanda se han ido manejando para tenerlos todo el año. Y esto no es posible en latitudes más al norte, en latitudes más al sur. Simplemente no pueden obtener esa gran diversidad debido a esa posición en la que se encuentran. Bien, ¿alguna pregunta? Ingeniera, perdone. Dígame, Brian y luego Josué. No sé si escuché bien, pero no sé si dijo que por estar un poquito al norte podemos obtener de los frutales, o es porque estamos cerca de la línea del Ecuador. A ver, por estar cerca de la línea del Ecuador, podemos obtener productos de ciclo de vida cortos y durante todo el año obtener cosechas. Pero también Guatemala está en una posición un poquito más al norte y eso nos permite obtener ciertos productos frutales que posiblemente no se produzcan en otras regiones que están justamente sobre el Ecuador. Eso es lo que sucede, Brian. Josué. ¿Cómo se llaman los cultivos de ciclo de vida corto? Anual. Cultivos anuales. Y los cultivos que no son anuales se les pueden decir cultivos perennes, como los frutales, ¿verdad? Perennes, anuales. Inge, disculpe. ¿Ya? Por estar cerca del Ecuador, Guatemala, ¿qué dijo? Podemos, vean, pues, no se hagan bolas, o mejor no los hago bolas. La posición de Guatemala, que es cercana al Ecuador, nos permite obtener cosechas tanto de cultivos anuales como de cultivos perennes. Es decir, al estar cerca del Ecuador o esa posición específica que ocupa Guatemala, podemos tener esa gran diversidad de cosechas todo el año, todo el tiempo y disponibilidad de productos todo el tiempo. Entonces podemos obtener tanto productos provenientes de cultivos anuales como productos provenientes de cultivos perennes. Eso es lo que pasa. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniera, una pregunta. Así como en Argentina, ¿qué hay? ¿Hay riqueza o hay abundancia? Entonces, Argentina es un país bastante, digámoslo, en forma alargado, ¿sí? En Argentina puede en una parte existir influencia directa de la parte de la Amazonía, entonces posiblemente ahí haya riqueza, pero también Argentina llega a una parte que está directamente sobre el Polo Sur, definitivamente ahí va a haber abundancia. Entonces, Argentina es un país muy grande que ocupa un montón de diferentes distancias o de diferente latitud. Eso es lo que ocurre. Guatemala es un país bien pequeñito que no tiene esa gran variabilidad con respecto a la latitud. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, sigamos hablando siempre de la energía solar, ¿verdad? De la cantidad y calidad de la energía solar
¿Y por qué factores es afectada? Y el siguiente factor es la altitud. La altitud es esa distancia vertical medida en metros o pies. Es una medida de longitud, ¿verdad? Puede estar en metros, puede estar en pies. Si quisiéramos, puede estar en kilómetros. Es una medida de longitud sobre el nivel del mar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos el nivel del mar. Tenemos el nivel del mar. Solo déjenme hacer esto mejor. Tenemos el nivel del mar y lo vamos a hacer así muy exagerado, una montaña, ¿verdad? Una elevación en el terreno. La altitud es esa distancia vertical medida desde el nivel del mar. Aquí tenemos una medida de 0 metros y a partir de aquí se va a ir midiendo. ¿Cuántos metros hay hacia acá? ¿Cuántos metros hay hacia acá? ¿Cuántos metros hay hacia acá? Eso es altitud. ¿Qué es lo que nos dice la altitud? Que a mayor altitud, la intensidad lumínica también va a ser mayor. La intensidad lumínica también va a ser mayor. ¿Por qué ocurre esto? Vean, el sol está por acá, entonces cuando llega hasta los 0 metros, pues tienen que atravesar aquí un montón de atmósfera y por lo tanto se va a ir perdiendo un poco esa cantidad y calidad de energía lumínica. Mientras que un rayo de sol que llega a estas altitudes atraviesa una menor cantidad de atmósfera. Por eso se dice que es más intenso o la intensidad de la energía lumínica es mayor en zonas altas. Ya no me recuerdo, Patojo, si esto lo había hablado con ustedes con la sección D, pero les comento. Para aquellas personas que sean de lugares fríos como Quetzaltenango, Sibilia, Totonicapán, algunos lugares altos de Huehuetenango, principalmente en Occidente, ustedes van a ver que los niños tienen los cachetes bien rojos, tienen sus cachetes así bien rojitos. ¿Qué es lo que pasa? Están a una altitud bastante elevada y ahí la intensidad lumínica es más fuerte y es más fácil quemarse la piel en estos lugares más altos que estando a la orilla de la playa, por ejemplo. Entonces, a mayor altitud, una mayor intensidad lumínica, porque los rayos solares atraviesan una capa menos gruesa de la atmósfera. Eso es lo que ocurre. Entonces, la altitud también afecta directamente esa cantidad y calidad de energía solar. Vamos a ver. Señor, dígame. Disculpe, que yo tengo una duda. Son dos. Sí. ¿Cómo le hacen para poder medir o sea, qué instrumentos utilizan para poder medir la altura sobre el nivel del mar? Los instrumentos que se utilizan son barómetros. Ahorita les comento qué es un barómetro. Un barómetro en realidad... ¿Sí? Ajá. Y la otra era que, bueno, siempre ha sido algo que me he preguntado, ¿verdad? De que, por decirlo así, como aquí, que es aquí donde vivo, cerca del área del mar, hace bastante calor. Y usted decía que llega menos la intensidad del sol a comparación de una altura de todos los departamentos del occidente. Ahora bien, ¿a qué se debe de que, a pesar de que todos los departamentos del occidente están a una altura mayor, por qué hay frío? O sea, el frío se supone por la altura, pero por la cantidad de sol y el calor que llega ahí, ¿por qué no hace calor o se equilibra a comparación de aquí con donde yo vivo, que es costa? Entonces vea, Fernando, sí existe eso que pareciera ser contradictorio, ¿verdad? Pero el calor es una medida de temperatura.
y ahorita estamos hablando de la energía lumínica. Está estrechamente relacionado. Eso sí, el siguiente factor que vamos a hablar es un poco de la temperatura, y vamos a ver que la temperatura también está afectada por la altitud. Entonces, entendámoslo así, en palabras bien, o en términos bien comunes. ¿Qué es lo que sucede? Que el sol de Occidente, el sol en las montañas, no nos calienta, pero sí nos quema la piel, porque su intensidad es mayor. Los rayos solares llegan directamente, no atraviesan tanta capa de atmósfera y llegan a esos lugares altos. ¿Sí? Eso es la intensidad lumínica, lo que estamos hablando ahorita. Entonces, son más intensos, sí, pero no alcanzan a calentarnos. Entonces, en lugares altos, mucha intensidad lumínica, pero la temperatura es baja. ¿Qué es lo que sucede en los lugares bajos, cercanos al nivel del mar? Los rayos tienen que atravesar una gran capa de atmósfera y cuando llegan, ya su intensidad ha disminuido. Entonces podríamos decir que ya no tienen tanto poder para quemarnos la piel, pero gracias a todo eso que han recorrido, han aumentado la temperatura. Entonces, en el mar vamos a estar sudando, vamos a tener mucho calor y posiblemente los rayos solares ya no tengan tanto poder para quemarnos. Y ustedes pensarán, no, pero si yo fui al mar hace poco y me quemé un montón. Pero esas quemaduras que tenemos cuando vamos al mar son por el periodo de exposición. ¿Cuántas horas pasamos ahí debajo del sol? Y por eso nos quemamos. ¿Qué pasa si vamos a la montaña, a un volcán, con un par de minutos, con unos cuantos minutos que estemos expuestos al sol? Nos vamos a quemar un montón, porque esos rayos solares vienen con mayor intensidad. Entonces, son dos cosas diferentes, Fernando. Una cosa es la intensidad lumínica, la energía lumínica, la luz, y otra cosa es la temperatura. Y ambas están relacionadas con la altitud, pero de manera diferente. Eso es lo que sucede. Y con respecto a cómo se mide la altitud, un instrumento que nos puede servir son los barómetros. Los barómetros miden presión. Y la presión es la columna de atmósfera. En otras palabras, si nosotros estamos aquí, en esta posición, los barómetros lo que miden es esa columna de aire que está sobre nuestras cabezas. Y es una forma también de medir la altitud de un lugar, ¿sí? Eso es lo que nos ayuda a medir la altitud. Y otro, que es lo más común ahora, el sistema de posicionamiento global o GPS, que trae integradas todas estas funciones. ¿Alguna pregunta? O sea Sí, que la base de todo eso van a ser las capas que atraviese tanto la luz como el calor. Va a depender tanto de la altura, así también como del calor que haya. Sí, es correcto, Fernando. ¿Y eso lo genera por alguna presión que hacen para poder atravesar cada capa? ¿O qué es lo que sucede? Mira, pues lo que hablábamos al inicio, la luz se comporta como una partícula y como una onda. La luz va a viajar a través del espacio, va a viajar atravesando capas de atmósfera. La luz incluso viaja atravesando el agua, ¿sí? Porque es una onda y es una partícula. No es que requiera de fuerza, no es que requiera de algo más, de un empuje para poder atravesarlo, sino que simplemente hace su viaje. ¿Qué es lo que pasa? En la atmósfera se pueden encontrar algunas partículas que van a permitir que siga viajando y algunas partículas que van a impedir su viaje. Eso es lo que sucede, Fernando. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, regresamos aquí al tema de altitud y veamos lo que está en función de la altitud relacionado con las plantas. En las zonas altas, lo que platicábamos, la intensidad lumínica es muy fuerte,
que lo que ocurre es que las plantas van a tener sus pigmentos saturados. ¿Cómo así? Imagínense todos los pigmentos vegetales, las clorofilas, los carotenoides, las xantófilas, todos los pigmentos vegetales van a estar recibiendo luz, un montón de luz, y se van a llenar, se van a saturar. Por lo tanto, en las zonas altas ocurre lo que conocemos como la saturación de la luz, que por más luz que haya, pues ya no va a haber pigmento disponible y las plantas van a estar saturadas. Esto, como todo en exceso es malo, ¿cómo hacen las plantas para evitar, ¿verdad? Para evitar algún tipo de daño por esa gran intensidad lumínica? Las plantas han tomado algunas adaptaciones. Vamos a mencionar dos únicamente, que son los colores reflectivos. En las plantas en zonas altas vamos a encontrar este tipo de colores. Algunos verdes muy opacos que se ven como grises, se ven como blancos. ¿Qué es lo que hacen estos colores? Viene rayo de luz y estos colores lo que hacen es rebotar. Viene rayo de luz, como es un color reflectivo, rebota el rayo de luz. ¿Qué otra adaptación podemos hablar? La presencia de pubescencia, ¿verdad? Los tricomas, los pelos en conjunto, conocido como pubescencia, normalmente los pelos son translúcidos y que en conjunto ya se ven como blancos. Esto también permite un mecanismo de reflejar esa luz. Entonces, en zonas altas es muy común que encontremos este tipo de adaptaciones en los vegetales para de alguna manera mitigar esa gran intensidad de energía lumínica. ¿Alguna pregunta? Si no tienen dudas, vamos a pasar al siguiente factor que afecta en la calidad y cantidad de energía lumínica, que es la topografía. La topografía es esa forma del terreno, esa forma debido a la inclinación, debido a la dirección de la superficie del suelo, que va a ir creando distintas variaciones en los terrenos. Esto también, Josué, dígame, ¿tiene alguna pregunta? Sí, mi pregunta era, ¿cuál es el efecto de la pubescencia ahí con la luz? Voy a regresar. En la pubescencia es algo similar a lo que ocurre con los colores reflectivos. Cuando tenemos ese gran conjunto de tricomas, tienden a verse de un color como blanco, como gris, y también funcionan como lo hacen los colores reflectivos. Entonces, la pubescencia, los tricomas, lo que hacen es que impedir el paso de los rayos de luz directamente hacia los órganos, como pueden ser las hojas, las flores, los lugares donde están los pigmentos. La pubescencia forma como una barrera para evitar el paso directo de la luz. Eso es lo que sucede. ¿Una otra pregunta? Entonces, ahora sí pasemos a la topografía. Decíamos que es esa forma del terreno, esa inclinación que se puede presentar en los terrenos. La topografía puede ser plana, puede ser ondulada, puede ser quebrada, ¿verdad? Cuando la inclinación es demasiado fuerte. ¿Cómo es que afecta esto a la calidad y cantidad de luz? Vean, en esta imagen tenemos aquí una serie de montañas que están en esta fotografía, y el sol está pegando así como de frente, ¿verdad? Lo que estamos viendo en la imagen está completamente iluminado. Pero vean, ¿qué estará pasando aquí en la parte de atrás de esta montaña? ¿Qué estará pasando aquí en la parte de atrás de esta otra montaña? Si lo que está de frente está iluminado, lo que quedó detrás
está en oscuras. Entonces, eso es lo que configura la topografía, que una parte de los terrenos van a estar iluminados y la otra parte va a estar en oscuras durante una hora del día, durante un determinado periodo de tiempo en el día. Y ustedes pueden pensar, por ejemplo, si esto se está dando en la mañana, ustedes pueden pensar en la tarde, el pedazo que quedó en oscuras en la tarde va a recibir esa energía lumínica. Y es correcto. Pero ya no va a ser con la misma intensidad. Entonces, en un mismo terreno, con topografía muy quebrada, vamos a ver que se van a desarrollar diferentes tipos de seres vivos, diferentes especies, por esas condiciones de luz. Veámoslo de una forma un poco más gráfica. Esto es lo que ocurre. Esto es lo que ocurre. Durante la mañana, una parte de la montaña está iluminada y la otra queda a oscuras. ¿Qué sucede en la mañana? Por la temporada, por el momento en el día, durante la mañana, los rayos solares son más intensos, llevan una mayor cantidad de energía. Por lo tanto, en este lado va a ser muy caluroso, la calidad y cantidad de energía va a ser muy alta. Entonces, para que me lo entiendan, se los voy a decir así, aunque no es del todo correcto, como que el sol se va calentando, se va calentando, se va calentando y su punto máximo de calor sucede al mediodía. Entonces, mire, este lado de la montaña ha recibido sol toda la mañana, ha recibido energía toda la mañana, llega al mediodía y sigue recibiendo esa energía. Cuando ya es la tarde, este lado de la montaña ya recibe un montón de energía, empieza a oscurecerse y este lado de la montaña empieza a recibir un poco de más energía, pero nunca va a ser igual a lo que recibió este lado de la montaña. Este lado de la montaña, el que se ilumina en la mañana, recibe mucha más energía. Y este lado de la montaña, que solo se ilumina durante la tarde, su nivel de energía es un poco más bajo. Entonces, si lo vemos en función de producción, de productividad, es muy posible que en este lado de la montaña obtengamos una mayor producción, porque allí los vegetales van a estar expuestos a recibir una mayor cantidad y calidad de energía. Mientras que lo que quedó aquí recibe un poco menos. Posiblemente los vegetales no crezcan al mismo ritmo que aquellos otros que están en el lado de la montaña que se ilumina en la mañana. Entonces, así es como la topografía modifica esa calidad y cantidad de energía. ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta, ingeniera. Como normalmente cuando se va a sembrar, se siembra por la mañana. ¿Es por eso también, porque hay más energía lumínica? Se prefiere en la mañana principalmente por esas horas frescas y por la cantidad de energía lumínica que nos alumbra y nos permite ver. Y también porque en Guatemala, en la gran mayoría de lugares, cuando se siembra, ¿verdad? Es durante la época lluviosa, y en la gran mayoría de lugares llueve en la tarde, ¿verdad? Durante las mañanas está despejado y las lluvias comienzan en la tarde. Entonces también por eso se prefiere sembrar en la mañana. Sembramos y luego esperamos que caiga una lluvia para que esas semillas tengan la humedad necesaria que requieren para germinar. Por eso es que se prefieren esos horarios. ¿Alguna otra pregunta?
Miss, la hora para sembrar, así como estaba diciendo, sería tipo 5 de la mañana o 5 de la tarde, tal vez. Pues, Juan Pablo, tomando en cuenta lo que acabamos de mencionar de las lluvias, si sembramos en la tarde, puede suceder que esté lloviendo mientras estemos trabajando. Y por lo regular no se recomienda trabajar en esas condiciones porque puede ser peligroso. O bien, si sembramos en la tarde, pues ya no va a llover más tarde y como que vamos a perder esa cantidad de humedad. Por ello se prefiere sembrar en la mañana. Eso es lo que sucede, principalmente porque la presencia de lluvias es en la tarde, para garantizar que va a haber ahí un riego natural, ¿verdad? Para garantizar que va a haber presencia de humedad. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniera, al tener esa parte de la montaña más luz por día, tiende a dar problemas de evaporación y evapotranspiración en lo que esté ahí, ¿no? Vea, Rodolfo, esta parte de la montaña más iluminada, aquí los procesos van a ser, digamos, más rápidos. El metabolismo va a ser más rápido porque hay mayor cantidad de energía. Por lo tanto, la evaporación, ¿sí? Que es ese paso del agua del estado líquido al estado gaseoso, la evapotranspiración, que ya es juntar lo que sucede en los organismos vivos, también va a ser mayor. O sea, todos los procesos que ocurren en este lado iluminado en la mañana son más y más rápidos por esa gran cantidad de energía lumínica que están recibiendo. Por ello les decía, lo que está en este lado de la montaña, el más iluminado, posiblemente aquí los vegetales crezcan más rápido o crezcan más versus los vegetales que están acá. A esto les va a llevar un poquito más de esfuerzo poder crecer, poder desarrollarse debido a esa cantidad de energía lumínica. Entonces sí, en el lado iluminado de la montaña, que se ilumina en la mañana, ahí sí, ahí va a haber mayor evaporación, mayor evapotranspiración, pero también mayor crecimiento y mayor desarrollo. ¿Alguna otra pregunta? Entonces pasemos a ver otro factor que también afecta la calidad y cantidad de energía, es la calidad del aire. Yo creo que ya se los iba ahí haciendo notar un poco. La calidad del aire es cómo está compuesta la atmósfera, cuál es la composición de la atmósfera. Esa composición de la atmósfera puede ser alterada por actividades humanas, ¿verdad? Por actividades humanas, o bien de forma natural. De forma natural se puede dar una alteración, un cambio en la composición de la atmósfera. ¿Por qué es importante conocer la calidad del aire o de qué manera esa calidad del aire va a afectar la calidad y cantidad de energía lumínica que llega a la superficie? Es bien fácil. Lo podemos ver de la siguiente manera. Tenemos una superficie con algún cultivo, puede ser agrícola, puede ser forestal. Lo importante es que tenemos un cultivo. Nosotros contamos con la presencia del sol para que este cultivo lleve a cabo su proceso de fotosíntesis. En condiciones normales, los rayos solares van a atravesar la atmósfera y van a llegar hasta el cultivo y estos van a hacer fotosíntesis para producir azúcares. Pero vean, esta composición del aire, esta calidad del aire, la composición de la atmósfera puede variar. ¿Qué pasa si por actividades humanas se emite una gran cantidad de contaminantes a la atmósfera? Entonces la atmósfera ya no va a estar tan limpia como en este esquema, sino que la atmósfera va a tener presencia de partículas suspendidas. Algunos materiales que van a estar suspendidos
en la atmósfera. Entonces vean, la composición y la calidad del aire ya es diferente. Ya hay partículas suspendidas en esta atmósfera. ¿Qué ocurre con los rayos solares? Los rayos solares pueden venir aquí y toparse con una partícula. Posiblemente sea una partícula que haga que se regresen de vuelta al espacio de esos rayos de energía lumínica. Otra partícula que va a hacer que se regresen esos rayos solares. Entonces, así es como afecta la calidad del aire a la calidad y cantidad de energía lumínica. De todos los rayos solares, alguno va a lograr atravesar toda esa capa de atmósfera y llegar hasta aquí donde está el cultivo para la producción de azúcares. Pero ¿qué es lo que pasa? Una baja calidad de aire que ocurre, es decir, muchas partículas en suspensión en la atmósfera, va a provocar una menor cantidad de fotosíntesis. Si la calidad del aire es muy mala, si hay un montón de partículas en suspensión, los rayos solares que atraviesen esa atmósfera van a ser menos y por lo tanto la cantidad de fotosíntesis también va a disminuir. ¿Y por qué nos interesa tanto la fotosíntesis? Pues estamos produciendo, es evidente la importancia, pero también en condiciones naturales, esto es el primer nivel del cual dependemos todos los seres vivos. Entonces, una mala calidad de aire afecta directamente al proceso de fotosíntesis. Mala calidad de aire, menos fotosíntesis. Mala calidad de aire, mayor cantidad de partículas en suspensión en la atmósfera. ¿Sí? ¿Preguntas? Bien. Dígame, José. Entonces, si hay una mala calidad de aire, hay una mala calidad y mala cantidad de luz y habrá una mala fotosíntesis. Quizá no mala fotosíntesis, sino menos cantidad de fotosíntesis, ¿verdad? Menos cantidad de fotosíntesis. Y por lo tanto, debido a eso es que en algunas ocasiones se recurre a medios ambientes artificiales, lo que ya habíamos platicado, algún ambiente en donde podamos controlar este tipo de factores, de un ambiente controlado donde no nos afecte la calidad del aire y podamos controlar esa calidad y cantidad de energía lumínica para garantizar que nuestros cultivos, que los vegetales siempre hagan fotosíntesis sin importar cómo esté esa calidad del aire. Pero definitivamente esto va a afectar a la energía lumínica. Aquí también hay otro concepto que debemos manejar, es un concepto que se utiliza mucho, sobre todo en ciudades, es el llamado smog, que en algunas ciudades, en Guatemala se nota claramente el hecho de que la ciudad se ve como con una neblina gris que no es de lluvia, sino que simplemente el aire está muy contaminado, que los rayos solares no atraviesan la atmósfera y no llegan directamente a la superficie. Entonces el smog es esa capa de aire contaminado con un montón de partículas en suspensión que impiden el ingreso de los rayos solares. Bien. ¿Alguna pregunta? Dígame, José. ¿Podría repetir lo que dijo? Es que acá se entrecortó la señal. Entonces. El smog, les decía, se refiere a esa capa de aire contaminado que se ve como una neblina gris, pero que no es presencia de lluvia, sino simplemente un aire muy denso debido a todas esas partículas en suspensión que no permiten el ingreso de los rayos solares. ¿Alguna otra pregunta?
¿Cómo qué tipo de partículas en suspensión en el aire pueden reflectar la luz? Por ejemplo, las que se derivan de las actividades humanas pueden ser algunos óxidos nitrosos, pueden estar ahí algunos compuestos de nitrógeno, principalmente los gases de efecto invernadero son los que van a provocar esto, pero algunos otros gases clorados, nitrogenados, clorados, creo que los fosforados también van a hacer que tengamos esa vista como nublada en la atmósfera. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, es una nieblina, supongamos. Sí, se ve como una neblina gris, pero por eso les decía, no es que haya presencia de agua, no es que vaya a llover, sino que el aire está muy cargado en partículas que no permiten el ingreso de los rayos solares. ¿Cómo dijo que se llamaba eso? Smog, aquí está escrito, smog. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, es una nieblina que contiene partículas malas que fueron producidas, malas en sí. Que contiene partículas en suspensión que disminuyen la calidad del aire. Eso es lo que ocurre. ¿Una otra duda? Bueno, yo creo que esto es lo último. No, todavía no. Bueno, hay otro factor ahí que también afecta a la calidad y cantidad de energía lumínica. Esto ya lo habíamos explicado, la estructura del dosel, pero siempre es bueno recordárselos. La estructura del dosel se refiere a los distintos niveles que tiene la cobertura vegetal. Hablábamos de una cobertura vegetal herbácea, una cobertura vegetal de arbustos y una cobertura vegetal con árboles. Entonces un dosel es cada uno de estos niveles, ¿verdad? Cada uno de estos pisos. El dosel o estrato inferior, el dosel o estrato medio y el dosel o estrato superior. Entonces a eso se refiere a la estructura del dosel. Si solo está compuesto por herbáceas, solo por arbustos o también hay presencia de árboles. Definitivamente, cómo esté compuesto la cobertura vegetal también influye en la calidad y cantidad de energía lumínica. Aquí hay un dato, vean, que una hoja promedio permite el paso aproximado del 10% de la luz hacia la superficie terrestre. Este es un dato muy generalizado, es un dato allí que puede cambiar de una especie a otra, de una hoja a otra dentro del mismo vegetal, pero ese paso de la luz también se puede ver modificado por el movimiento debido al viento. Entonces una hoja no está estática, sino una hoja normalmente se está moviendo por el viento y por lo tanto la cantidad de luz que deja pasar esa hoja también va a cambiar en función a esas corrientes de aire. ¿Por qué es importante conocer la estructura del dosel? Definitivamente en condiciones naturales sabemos que el estrato inferior, este último que está por acá, va a depender completamente de cómo sean estos otros dos. Pero también es importante porque nosotros lo podemos manejar para nuestra conveniencia. Nosotros podemos modificar la estructura de un dosel para la producción de algunos cultivos que requieren sombra. Y por ello dice aquí, importante en sistemas agroforestales.
Los sistemas agroforestales son combinaciones de cultivos agrícolas con cultivos forestales. Y también podemos combinar ahí el componente pecuario. Dígame, José. Entonces, el dosel son diferentes tipos de estrato que uno tiene en el medio. Sí, los diferentes niveles, ¿verdad? Los diferentes niveles o estratos de los cuales está compuesto la cobertura vegetal. Entonces, les decía que nosotros podemos manejar a nuestra conveniencia esos doseles, es decir, si a nosotros nos conviene que haya un estrato superior, que haya presencia de árboles, pues vamos a introducir árboles. Si a nosotros nos conviene que haya arbustos, pues vamos a introducir arbustos para poder manejar algunos cultivos. Les comentaba, los sistemas agroforestales son esa combinación de cultivos agrícolas con cultivos forestales e incluso podemos combinar el componente pecuario, ya sea colocar directamente a los animales o la producción de pasto como alimento para animales. Y aquí lo importante es lo siguiente. Hay algunos cultivos agrícolas como el café y el cacao que para ser más productivos necesitan de sombra, necesitan cierta cantidad de sombra. Hablemos un poco del café. Si nos ponemos a pensar en qué lugares se produce el café, bajo qué condiciones, vamos a ver que son unas grandes extensiones de terreno en las cuales se va a producir el café. Normalmente son lugares allí medio quebrados, medio ondulados, que si sabemos que necesita de sombra, es muy difícil pensar en producir café bajo condiciones protegidas, por ejemplo. No vamos a pensar, pues, entonces voy a hacer unos mis invernaderos para meter café porque voy a construir unos umbráculos para producir café porque requiere de sombra, porque eso sería un gran costo, ¿verdad? Eso sería algo muy, muy caro y no siempre sería posible. Entonces, ¿qué es lo que se hace para la producción de café? Se introducen árboles que provean de sombra para que se pueda producir ese café. Lo mismo ocurre con el cacao, que requiere sombra. Entonces, ¿cómo vamos a proveer esa sombra? No necesitamos gastar en estructuras artificiales, sino que vamos a introducir árboles. Y por eso les decía, podemos modificar la estructura del dosel introduciendo este componente, introduciendo el estrato superior, introduciendo árboles. En sistemas agroforestales como café y cacao, la sombra puede ser de diferentes especies. Por ejemplo, en la parte de la costa se utiliza como sombra de café algunos árboles de maderas preciosas, algunos árboles de maderas semipreciosas, árboles de palo blanco, están ahí siendo utilizados como sombra de café. Si nos vamos a una parte más del occidente, a mayor altitud, la sombra está dada principalmente por frutales. Si ustedes conocen las paternas o cushines, que también les dicen chalún, esos son árboles de sombra para café que son frutales. Y en algunos otros lugares, la sombra no es directamente una especie forestal, sino que la sombra para café también se utiliza banano y plátano. Entonces, así es como podemos ir modificando esa estructura del dosel. Dígame, José. ¿Qué árboles dijo que se utilizaban como estrato superior para el café? Bueno, eso depende del lugar. Les comentaba que en regiones cercanas a la costa sur se utiliza palo blanco, Santa María, que son especies de maderables. Un poco más hacia arriba, siempre en el occidente, se utilizan algunos árboles frutales, como las paternas o cushines. Y en algunos lugares no se utilizan árboles, sino que se utiliza sombra de banano y plátano, ¿verdad? Se establecen cultivos de banano y plátano
para proveer sombra al café. Entonces va a depender de cada región cuál es la sombra que van a estar utilizando y cómo nosotros podemos modificar esa estructura del dosel con base en los requerimientos del cultivo que estemos manejando. Entonces, café, cacao requieren sombra, pues le vamos a introducir árboles para que tengan esa sombra y sean productivos. ¿Preguntas? Bien. La otra parte siempre aquí relacionado con el manejo de sombra y los diferentes niveles o doseles, hay un proceso que es la germinación. Ustedes hablaban un poco de esto cuando estábamos viendo ahí cómo la topografía determina la calidad y cantidad de energía lumínica. Este proceso de germinación es interesante porque si ustedes se ponen a pensar, cada vez que germinamos semillas, nosotros las colocamos en un sustrato, en algún medio de germinación, y lo que hacemos es cubrir las semillas. Entonces, aparentemente, como que las semillas no requieren energía lumínica para germinar. Les digo aparentemente porque esto no es del todo cierto. Por ejemplo, si vemos la lechuga es una de las especies que para germinar requiere una alta cantidad de energía lumínica. ¿Qué pasa si queremos establecer un cultivo de lechuga? Lo más común es que vayamos al agroservicio y compremos no semillas de lechuga, sino compremos pilones de lechuga, que son plántulas ya germinadas. ¿Por qué vamos a adquirir pilones? Porque en estos lugares donde se dedican a la producción de pilones, están especializados, conocen los requerimientos de las semillas de lechuga y entonces las van a tener en lugares donde tengan esa cantidad de energía lumínica que estas semillas necesitan. Por el contrario, si nosotros queremos germinar, por ejemplo, frijoles, ¿qué es lo que ocurre con los frijoles? Estos requieren una menor cantidad de energía lumínica para poder germinar, ¿verdad? Los frijoles requieren una menor cantidad de energía lumínica. Y si nos vamos a las calabazas o en general a las cucurbitáceas, de la familia Cucurbitaceae, estas requieren todavía menos energía lumínica para germinar. Y de aquí proviene un sistema denominado milpa. Yo recuerdo que lo hablamos un poco en botánica, pero sí, no todos lo hablaron. Cuando hablamos de la milpa, estamos muy acostumbrados a pensar solo en maíz, pero en realidad la milpa es un sistema compuesto de maíz, alguna leguminosa, ¿verdad? Que son los frijoles, y alguna calabaza, que son las cucurbitáceas. Estoy segura que todos, o si no la mayoría, hemos visto este tipo de sistemas. Que allí en medio del maíz va creciendo frijol, vamos a encontrar algunos ayotes, chilacayotes o algún tipo de calabaza. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué este sistema milpa es tan exitoso? Porque definitivamente el maíz es el que introducimos de primero, va a cubrir la superficie con su sombra. Posteriormente vamos a establecer las semillas de frijol y calabaza, y estas semillas no tienen requerimientos de energía lumínica o sus requerimientos son muy bajos. Entonces, aunque el maíz esté haciendo sombra, tanto el frijol como las calabazas van a germinar, se van a desarrollar, van a crecer adecuadamente porque están en armonía. Por ello es que este sistema milpa ha sido tan exitoso. No es algo que nos hayamos inventado hace unos años, sino que se cree que desde los antiguos aztecas y mayas fueron los primeros en establecer este tipo de sistema. Seguramente se dieron cuenta de que era una buena asociación
y por ello lo establecieron así. Entonces la germinación, que es ese proceso de rompimiento de la latencia en la semilla y crecimiento del embrión, dependiendo de la especie, los requerimientos de luz van a ser diferentes. Y estos solo son 3 ejemplos así muy específicos para que ustedes vean que las semillas tienen diferentes necesidades de luz. ¿Preguntas? Y que tiene una pregunta, así como la semilla de maíz requiere de bastante cantidad lumínica o poca. El maíz sí requiere más energía lumínica para germinar. Por eso es que lo establecemos de primero. Ah, ya, gracias. ¿Está bien? ¿Alguien más? Juan Pablo, veo su mano levantada y luego Josué. Sí, Miss, por ejemplo, como los casos específicos que nos dio pertenecen a una familia, ¿esta familia también va a requerir la misma cantidad de energía lumínica o solo son casos concretos? Podemos hablarlo así, Juan Pablo, que en general la familia tiene esos requerimientos, pero sabiendo que hay excepciones siempre a esa regla general. Entonces, en general, en la familia Cucurbitáceae, sus requerimientos de luz para germinar son muy bajos, pero pueden haber algunas excepciones a esa regla. José. La cucurbitácea es la que no necesita tanta requerimiento de luz. Correcto. Esto casi sus requerimientos de luz son muy bajos. En frijol también sus requerimientos de luz son muy bajos. Y el maíz que sí requiere un poco de más luz. Y por ello es la primera semilla que establecemos en este sistema de milpa. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, para todos. Les comento que... Señor, disculpe, ¿Dígame? solo una pregunta. En el caso, usted dijo que el corto de ecología va a ser un poco antes de la semana de parciales, ¿verdad? Es el lunes 18. Ajá, ahora bien, ¿ese corto va a ser así igual de específico que un parcial o se trata así como de temas como más superficial, por decirle? Vean pues para todos ustedes, lo que tienen que estudiar para el corto es lo que veamos hasta el día miércoles, pasado mañana, y estudienlo como si ya estuvieran preparándose para el examen parcial. Esa es la intención del examen corto, que ustedes estén estudiando para el examen parcial. Ah, ya. No sé si resuelvo la duda, Fernando. Ya, ahora bien, señor, yo tengo otra, en tanto así como, sé que todo lo que nos ha dado, ¿verdad? Es bastante bueno, pero tengo la duda, por decirle para el momento, tanto del corto como del parcial, ¿usted se enfocaría más, por decirle así, como cuando nos dio lo de las listas? ¿O se enfocaría así que tanto que tienen por las excepciones? Es que tengo así cierto como Vean pues para todos. como en qué más me puedo centrar, no sé, por eso le pregunto. Solo voy a contestar así bien simple. Tienen que estudiar todo. Tienen que estudiar todo, ¿verdad? ¿Por qué es un examen corto? Porque trae unas 10, 15 preguntas y se contesta en menos de media hora. Por eso es examen corto. Porque el periodo de tiempo es corto, ¿verdad? Pero el contenido es lo mismo del examen parcial. Entonces, ¿qué tienen que estudiar? Todo. José, no sé si tenga alguna otra pregunta. Entonces, Yo te tengo una pregunta. Era que yo he ido a esos lugares así de piloneras donde venden los almácigos y hay uno así como más industrializado que las semillas las ponen en las bandejas y ahí las van a meter como bajo una galera, pero está así completamente oscura.
un invernadero oscuro totalmente, pero el calor ahí es bastante alto y en 2 días germinan. ¿Y a qué se debe eso? Entonces, sí, Jorge, es dependiendo los requerimientos de energía lumínica de cada especie. En las piloneras vamos a encontrar áreas que están completamente oscuras, como usted dice, pero también vamos a encontrar áreas donde sí hay entrada de luz. Si nosotros vamos a la pilonera de la escuela, ahí ustedes se van a dar cuenta que es una estructura clara, es una estructura que deja pasar la luz. Entonces, está en función de las especies que se estén produciendo. Si son especies que no tienen tantos requerimientos de energía lumínica, entonces en un área oscura con temperaturas altas van a crecer más rápido. Si son especies que sí necesitan de energía lumínica, como el caso de las lechugas, pues necesitamos áreas más claras para que realmente germinen esas semillas. Entonces es dependiendo de las especies que estén produciendo en cada lugar, Jorge. ¿Alguna otra pregunta? Vea, yo siento que se me están dispersando ahí en otros pensamientos. Eso es lo complicado de un periodo de clases tan largo, que es 1 hora y media. Pero para ir concluyendo algunas cosas y retomando nuevamente, les quería decir esto, lo último, con relación a la energía lumínica. Si se dan cuenta, de los factores abióticos de efecto físico, solo hemos hablado de uno. Solo hemos hablado de energía lumínica. Entonces, todo esto que apuntamos fueron algunas variables que inciden en esa cantidad y calidad de energía lumínica, para que no se pierdan en su estudio. A continuación, porque todavía tenemos ahí unos 5 o 6 minutos, vamos a empezar a ver el siguiente factor abiótico de efecto físico, que es la temperatura. En este también nos vamos a tardar un poquito, pero es un poco más sencillo que la energía lumínica. Y para ir concluyendo un poco ahí respecto a la duda que tenía Fernando, vean, para el examen corto ustedes estudien, lean y prepárense como que si fuera un examen parcial, porque realmente eso es como una serie de un examen parcial que ustedes deben de resolver en 30 minutos. No es para asustarlos ni preocuparlos, sino es para que ustedes se vayan preparando. José, no sé si tiene alguna pregunta, que todavía veo su manita ahí levantada. Pues no sé si a mí me pregunta, pero yo no Sí. tengo la mano acá. Bueno, está bien. Entonces, terminamos energía lumínica y pasamos al segundo factor abiótico de efecto físico, que es la temperatura. Ya Fernando nos exponía ahí algunas dudas que son muy válidas y definitivamente la temperatura está muy ligada con la energía lumínica. Si queremos una definición de temperatura, no es más que la medida de la intensidad de los rayos solares. Por lo tanto, la temperatura depende directamente de la energía lumínica, ¿verdad? La temperatura para nosotros va a ser muy valores. La temperatura mínima que se alcanza en un lugar, es decir, la temperatura más baja que se puede presentar en un lugar, y la temperatura más alta que se puede encontrar en un lugar. ¿Por qué razón? Porque dependiendo de estos datos, vean, nosotros vamos a tomar decisiones. Normalmente en todas las especies productivas, en todos los cultivos, existe un rango de temperaturas a las cuales se pueden adaptar. Para darles un ejemplo, en el maíz se habla que puede estar en un rango de temperaturas desde los 8 hasta los 32 grados. En el caso del maíz, este es un rango bien amplio, ¿sí? Si ustedes ven desde los 8 grados hasta los 32 grados, es una
diferencia enorme con relación a la temperatura. El maíz es uno de los vegetales que está más y mejor adaptado a una gran variabilidad de lugares. Por ello se dice que el maíz es una planta cosmopolita. Una especie cosmopolita es aquella que, así como se los acabo de decir, está adaptada a vivir en una gran variedad de lugares. El maíz, sobre todo por su proceso de domesticación, es que ha logrado sobrevivir en estas condiciones. Entonces, la temperatura menor que soporta el maíz para poder producir son 8 grados. Y la temperatura más alta que soporta el maíz para poder producir, 32 grados. ¿Qué pasa si establecemos maíz fuera de este rango? ¿Qué pasa si establecemos maíz en lugares con 7, 6, 5 grados? En lugares con 35, 40, 41 grados, lo que sucede es que la producción va a disminuir. Entonces, en la escuela teníamos un profesor que nos decía que realmente no hay un vegetal que no produzca, sino el único vegetal, el único cultivo que no produce es aquel que no se siembra, es aquel que no se establece. ¿Qué les estoy tratando de decir? Que en este ejemplo bien específico del maíz, estas son sus condiciones, digamos, ideales. Si nos salimos de estas condiciones, ¿va a producir? Sí, pero en menor cantidad, ¿verdad? Va a producir, pero va a ser muy difícil. Eso es lo que sucede. Hablando de la temperatura, esta se puede medir en grados Celsius o en grados Fahrenheit o en grados Kelvin. Son 3 tipos de medidas que tenemos ahí. Grados Celsius, Fahrenheit o Kelvin. Para nosotros, lo más utilizado es grados Celsius. Y aquí también les quiero decir, para que ustedes vayan hablando más bonito, vayan hablando ahí más técnicamente, cuando se refiere a una temperatura en grados Celsius, la pueden decir 32 grados Celsius o pueden decir 32 centígrados. Centígrados es lo mismo que grados Celsius. Centígrados es lo mismo que decir grados Celsius. Pero por favor, nunca vayan a decir 32 grados centígrados. Eso es incorrecto. ¿Vaya? Señor, una pregunta. Dígame, Fernando. Era de que yo he escuchado, como he vivido en 2 tipos de climas, ¿verdad? Uno en frío y uno aquí en calor, hablan mucho sobre el maíz que es de aquí de la costa, que para cuando se hacen tortillas y todo eso así en el clima frío, la tortilla no es tan buena, así como el mismo maíz de ahí del frío, ya después así de estar hechos. ¿A qué se debe eso? Entonces, mire, lo vamos a hablar precisamente, gracias Fernando, eso es un tema bien interesante, pero se los voy a resumir de esta forma. Todo lo que tiene que ver con frutos en climas fríos requiere más tiempo la formación de un fruto, ¿verdad? Y debido a que lleva más tiempo, tiene más chance de ir acumulando una mayor cantidad de azúcares. Mientras que los frutos en un clima muy cálido se forman de una manera más rápida. Y a ese periodo de tiempo tan corto no le da chance de ir acumulando mayor cantidad de azúcares. Entonces, en términos generales, se habla de que muchos de los cultivos que la importancia son los frutos, son de mejor calidad aquellos que se producen en climas fríos. Y la razón es esa, el metabolismo en un clima frío es más lento y da chance de ir acumulando mayor cantidad de sustancias.
Mientras que en climas cálidos, el maíz se puede obtener 3 cosechas al año en algunos lugares. Eso quiere decir que la formación de una mazorca ocurre en un periodo de tiempo muy corto y no va a dar chance de acumular todas esas sustancias. Por eso es que sucede eso, Fernando. En los climas fríos, la calidad de los frutos puede ser mayor. En climas cálidos, la calidad de los frutos puede ser menor, ¿verdad? Por ese tiempo que se lleva. Bien, patojos. Yo creo que hasta aquí nos vamos a quedar hoy. Entonces, solo esto logramos ver de la temperatura, estos 3 sistemas de medición. Esto ahí lo apuntan. Esto yo no le voy a dar tanta importancia, pero es bueno que lo tenga ahí apuntado por cualquier cosa. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces nos vemos en la siguiente clase, patojos. Pasen un feliz día.